Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de los Estados Unidos de América, el 19º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, una temporada que desde el parón veraniego no produce ni una sola buena carrera y, por supuesto, no iba a ser para menos lo que sucedió ayer en el Circuito de las Américas, Austin, Texas. Una carrera que ha sido un copia-pega de lo que hemos visto en las últimas semanas de Fórmula 1, carreras de estrategia a una parada, cero degradación de neumáticos, problemas para adelantar y especialmente hacer lift and coast. Hay que gestionar desde las primeras vueltas, escuchando radios, ¿no? Necesitemos que incrementes el lift and coast entre la curva 9 y la curva 11 y todo el circuito también, si quieres. De hecho, hay una manera para gestionar todavía más, que es no salir de boxes, simplemente no arrancar la carrera y fíjate si ahorras componentes de motor y fíjate si cuidas bien ese maravilloso set de compuestos de Pirelli. Pirelli ha querido experimentar este fin de semana, estaba viendo que había problemas con las estrategias, que siempre sucedía lo mismo, y Pirelli dio con una solución, tuvo un plan. En lugar de mandar 3 sets y hacerlo de siempre, que si en este circuito, por ejemplo, toca el C2 el duro, el C3 el medio y el C4 como neumático blando, pues vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer que el neumático duro, en lugar de ser un neumático más duro que el medio, sea 2 sets más duro que el medio. Y así quizá arriesgan más con la estrategia. Así quizá tenemos alguna sorpresa y tienes este neumático que no degrada y que no funciona para nada. Y es por ello por lo que 3 pilotos solamente probaron el neumático duro y una vez comprobado que era una absoluta piedra, absolutamente nadie en la parrilla utilizó ese neumático duro. 3 pilotos lo usaron para la salida, absolutamente nadie más lo usó como segundo y último stint en la carrera de ayer. Estrategias de una parada, siendo blando medio o medio blando generalmente, de gestión, porque es un circuito que castiga las gomas, un circuito con altísimas temperaturas, un circuito que en los últimos años pues, podíamos tener como algo normal una estrategia de 2 paradas, y ayer quien intentó la estrategia de 2 paradas quedó en el fondo de la parrilla. Lo que había que hacer era gestionar, arrancar un segundo stint y no atacar, como hacía Charles Leclerc cuando hizo una de sus primeras paradas al haber salido con neumático blando. Por tanto, en términos de espectáculo, poco podemos decir. Como mucho podemos hablar de espectáculo caótico, lo que sucedió en el sábado, en la carrera sprint, que fíjate que no suele ser algo que comente mucho en estos vídeos, porque por todo lo demás no ha habido mucho espectáculo el domingo. Lo importante, eso sí, de este fin de semana ha sido el resultado, el efecto que puede causar este Gran Premio de los Estados Unidos en los 5 grandes premios que quedan para el final de esta temporada. Ahí sí que ha sido relevante y ahí sí que ha sido importante este Gran Premio. Porque en este fin de semana, en el Gran Premio de los Estados Unidos, se esperaba un mejor ritmo, una mejor actuación por parte de los pilotos de McLaren, que volviesen un poco a la senda que tan bien estaban construyendo desde principios de temporada, y que Red Bull estuviese ahí, al igual que en Singapur y en los últimos grandes premios, que Verstappen incluso pudiese ganar este Gran Premio, pero sin sacarle tanta tajada a los pilotos papaya. Y fíjate lo que son las cosas, qué rápido pueden cambiar las cosas en Fórmula 1. Yo por lo menos no me veía venir que Max Verstappen le iba a remontar 23 puntos en un solo fin de semana al actual líder del Mundial, Oscar Piastri. Hace unos pocos grandes premios, hace un mes, estábamos hablando de que lo de Verstappen podía ser un sueño, pero imposible de materializarlo. Imposible de ver a Max Verstappen pentacampeón del mundo en esta temporada, porque la distancia era de más de 100 puntos con Oscar Piastri. Ahora mismo la distancia es de 40. 40 puntos. Y estamos hablando de que quedan 5 grandes premios y 2 sprints, que son 2 sprints, que bueno, que no es el mismo sistema de puntuación, que ganar allí no es lo mismo que ganar un domingo, pero fíjate lo que ha pasado en la sprint de este fin de semana. Lo imposible sucedió. Norris y Piastri fuera de combate en una sola curva y Verstappen sacándole 8 puntos. Fíjate que estábamos haciendo como pronósticos de qué es lo que tenía que hacer Verstappen y qué es lo que tienen que hacer los McLaren de aquí a final de temporada para que Verstappen pueda optar de verdad al título mundial. Y parecía todo imposible. Parecía todo que los McLaren tenían que perder todas las carreras y que Verstappen las tenía que ganar todas y que además Piastri, como va delante de Norris, tenía que quedar detrás de Norris en todos los grandes premios. Parecía algo totalmente descabellado, pero el panorama ha cambiado radicalmente porque este fin de semana el resultado de Piastri contra el de Verstappen ha sido terrible. Verstappen ha sumado 33 puntos este fin de semana
y Oscar Piastri ha sumado 10. Un 0 en la sprint, con ese accidente en donde se vieron involucrados Nico Hülkenberg, este señor Lando Norris y por supuesto Fernando Alonso, porque siempre le tiene que pasar alguna cosa en cualquier momento del fin de semana. Y 10 puntos solamente en la carrera principal. 10 puntos clasificando en quinta posición, perdiendo ante los dos Ferrari, incluso con Lewis Hamilton, que ha quedado a bastante distancia de un peleón Charles Leclerc, y por supuesto muy por detrás de Lando Norris y a casi 30 segundos de distancia del ganador de la carrera, Max Verstappen. A partir de ahora, de todos modos, a partir de este Gran Premio, Verstappen lo tiene que hacer estupendo y los McLaren todavía tienen que seguir ahí sin sumar todos los puntos posibles. Pero el tema es que ya no es tan descabellado. Esta pérdida brutal de puntos este fin de semana le ha facilitado bastante las cosas a un Max Verstappen que sigue en una racha implacable. De las últimas 4 carreras ha ganado 3. Y en esas 3 carreras donde ha ganado, 23 puntos a Piastri aquí, 25 puntos a Piastri en Bakú. Decíamos que un fin de semana más así para Oscar Piastri y las cosas se podían terciar bastante. Se le podía complicar y se le podía atragantar mucho el título mundial al piloto australiano. Y fíjate lo que son las cosas. El panorama ha cambiado radicalmente. Piastri ya no solo tiene que estar estresado por un Lando Norris que cada vez le recorta más puntos, 8 en esta ocasión en este Gran Premio, 14 si no recuerdo mal, 14 son los puntos de diferencia ahora mismo entre Norris y Piastri. Norris ahora mismo le veo más capaz que Piastri para ganar este Mundial, porque la última racha de grandes premios está yendo muy a su favor, pero el tema es que por encima de estos dos está ahora mismo la sombra de Max Verstappen. Una sombra que en este canal la gente no se tomaba en serio, de que sí, de que está muy bien, pero que es imposible, de que es demasiado tarde, que son demasiados puntos. ¿Y ahora qué? Esta es la importancia que ha tenido el Gran Premio de los Estados Unidos. Y Oscar Piastri se puede arrepentir muchísimo de lo que ha sucedido tanto en Bakú, por supuesto, como este fin de semana en el circuito de las Américas. Así que tenemos que hablar de todo esto. Y diría y mucho más, pero tampoco os creáis que mucho más, porque desafortunadamente la carrera fue lo que fue. Pero antes de todo, un mensaje de nuestro patrocinador, porque este blog postcarrera está patrocinado por NordVPN. Si en un fin de semana de carreras como este último quieres ver contenido de televisiones de todo el mundo, NordVPN es tu amigo. Usando NordVPN evitas geobloqueos para no perderte nada del mejor espectáculo del mundo, al mismo tiempo que proteges tu conexión tanto en casa como fuera de ella. Es la herramienta perfecta tanto para navegar como para comprar, ya que al conectarte a servidores de otros países puedes encontrar productos o suscripciones en los precios que hay más allá de nuestras fronteras. Y todo ello con una suscripción que puedes utilizar hasta en 10 dispositivos distintos al mismo tiempo para proteger móviles, ordenadores y mucho más. Así que como siempre os animo a que obtengáis NordVPN mediante mi enlace nordvpn.com/victorabad, porque si lo hacéis desde aquí tenéis 4 meses extra gratuitos en vuestra suscripción, que no es poca cosa. Y si os arrepentís, que lo dudo muchísimo, tenéis una garantía de 30 días para que os devuelvan el dinero. Tenéis toda la información en la descripción y en el maravilloso QR que aparece en pantalla. Y ahora vamos con el blog. Venga va, arranca oficialmente el blog postcarrera del Gran Premio de los Estados Unidos. Pero antes de hablar de Verstappen, Norris, Piastri y toda esa vaina, primero tenemos que hablar de la carrera como tal, como siempre. Siempre tengo aquí una pequeña parte del vídeo, bueno, pequeña, depende de la carrera como tal, hablando de la carrera como tal. Y recordaréis que en el último blog postcarrera Gran Premio de Singapur me cebé bastante con la realización televisiva, ¿vale? Fue una retransmisión surrealista, porque ya de por sí las carreras en Singapur, en el circuito de Marina Bay, no son nada del otro mundo, pero se perdieron 70.000 adelantamientos, de los cuales nos dimos cuenta en redes sociales porque había un pavo que grababa una onboard y lo publicaba. Y decía, ¿sí, cómo nos hemos perdido este adelantamiento si en la retransmisión normal no estaba pasando nada, no enseñaban nada? Eran todo planos de novias de pilotos, de familiares de pilotos, de famosos de turno. Y fue una realización realmente lamentable. La FOM tocó fondo el pasado fin de semana. Nos cebamos bastante con esta gente. Hasta terminé mostrando una foto de mi primo. Un saludo para él, gracias por los derechos de imagen. Fue una semana muy intensa donde incluso los pilotos Carlos Sainz se quejaron bastante de todo esto. Porque ya no solo el disfrute de los espectadores, ya podíamos hablar incluso de que los equipos estarían hartos de que están patrocinadores interesados en meter sus logos en los coches para que se les vea en la retransmisión y luego, aunque estén luchando por la 15ª posición, no se les ve porque la FOM no se centra en ellos. Pues chicos, yo no sé si ha habido una reunión de emergencia en la FOM. Yo no sé si esto se lo han tomado muy en serio o qué, no sé si hemos hecho en general todos
mucho ruido. Pero la retransmisión de ayer del Gran Premio de los Estados Unidos es lo único que me alegró de la carrera de domingo. Fíjate que yo además estaba especialmente preocupado este fin de semana porque cuando disputas un Gran Premio en los Estados Unidos de América suele ser incluso peor que lo de Singapur. Es el país de la parafernalia por excelencia. Estos señores te meten 75 famosos por metro cuadrado, o la medida que sea que utilicen en ese país, y las retransmisiones, si nos quejamos bastante con lo de Singapur, en Estados Unidos solía ser hasta peor, porque es que este país vive para ello. Y sí que es cierto pues que montaron el show precarrera, como siempre, con las cheerleaders, una actuación en directo de un grupo country, que esto, oye, hasta lo defiendo yo, mejor que un DJ, pero en el momento en el que arrancó la carrera, no hubo ni un solo plano de novias, de famosos, absolutamente nada. Fíjate que se habrán gastado millones de dólares para traer a famosos de todo el país para este Gran Premio y no se le ha visto a nadie. Solamente creo que se le vio al padre de Ollie Bearman reaccionando al trompo este que tuvo su hijo y a otro famosillo de turno que no tengo ni idea de quién es, que te ponen siempre la pantallita diciendo este señor va a ser el que va a ondear la bandera a cuadros. Y ya está. Es que ya no es solo tema famosos y tema novias, es que no hubo ni un solo plano de un boxes de un equipo. Normalmente, qué sé yo, gana Verstappen, pues te muestran en el pitbull a Loren Mickis celebrando, te muestran a los mecánicos en boxes celebrando. Ni eso esta vez. Cambio radical en las retransmisiones de la Fórmula 1. Y en lugar de tener planos de perros y planos de novias y planos de a saber qué, hubo un momento de la retransmisión en donde la pantalla principal, ¿vale?, se estaba centrando en la lucha por la 10ª posición. Y en el gráfico, tanto que me quejé yo en Singapur de que, ostras, hacéis siempre lo de las onboards en el gráfico, aprovechad, y mientras enseñáis una cosa en la pantalla grande, metéis un onboard de lo que vaya sucediendo detrás, que no pasa nada. Hubo un momento en donde pantalla central, batalla por la 10ª posición, y al mismo tiempo había 2 onboards en el gráfico de una batalla por la 14ª plaza y una batalla por la 17ª. Chapó. Así sí, esto sí que es una retransmisión de Fórmula 1. Se habrán rayado en la realización una barbaridad, porque el cambio entre lo de Singapur y esto ha sido radical. En todo momento, pero en todo momento siempre se les puede pasar algún onboard, algún adelantamiento, siempre se lo pueden perder porque tampoco son magos, tampoco lo pueden ver todo. Pero había momentos de la carrera en donde de repente te metían una onboard de Albon, que había parado en la vuelta 8 y que estaba último, y estaba peleando contra Isaac Hadjar con la piedra del neumático duro que llevaba en el primer stint, y tenías un onboard de 1 minuto de eso. Increíble. Al César lo que es del César. Rajamos una barbaridad de estos señores el pasado fin de semana. Esta vez se ha solucionado, a lo mejor no ha salido la retransmisión perfecta. Por ejemplo, de vez en cuando a mí me gustaría ver a Fernando Alonso, no sé si le conocéis, es como un piloto de Fórmula 1, lleva ya unos cuantos años y juraría que sigue estando en la parrilla, y es como que de tanto en tanto parece que no le veo, o en la FOM no le ven, no sé, estaba en 10ª posición, entonces a lo mejor solamente veían arriba y abajo y ahí tenían como un punto negro, a lo mejor se tienen que ver un poco la vista, pero chico, pues no es perfecta, pero es infinitamente mejor lo que hemos visto este fin de semana a lo que sucedió en el Gran Premio de Singapur, donde la retransmisión fue realmente incomprensible, ya no solo por querer enseñar novias y todas estas parafernalias, sino que sucedían cosas como un piloto sin frenos durante 2 vueltas y no hubo ni la más mínima repetición ni absolutamente nada. Teníamos que verlo por onboards y por lo que publicaba la gente en redes sociales. Es que fue una locura. Así que chapó, porque fíjate si sirve o no quejarse de las cosas en redes sociales. Fue un grito unánime de aficionados e incluso participantes del campeonato, y fíjate qué retransmisiones podemos tener. Lástima que la carrera haya sido terrible. Esto ya, si hubiesen pasado más cosas, la retransmisión hubiese sido muchísimo mejor. Pero en esta ocasión no ha sido problema de la retransmisión, ha sido que la carrera, pues bueno. Entonces fíjate, yo creo que es la primera vez en la historia del blog postcarrera en donde me quejo 20 minutos de algo y en la carrera siguiente se soluciona. Ojalá sucediese lo mismo con Pirelli, porque de verdad es desesperante. Es otra vez carrera de medio blando en Austin, Texas. Cágate, lorito. Yo estaba viendo la entrevista esta que hacen siempre, precarrera, a Mario Isola,
Y Mario Isola llevaba una sonrisa soñando con las estrategias de la carrera increíble. Puede ser de todo. Alguno puede intentar medio blando, pero duro, medio puede ser una opción, medio duro, más bien. Alguno puede intentar 2 paradas, como blando, blando, medio. ¡Uf! Las posibilidades son infinitas. Sí, en mis sueños son infinitas. Luego, ¿qué sucede? Neumático medio, todo el mundo para arrancar. Y la gente ve el neumático duro, los 3 stints que ha habido por detrás, terribles, ¿no? Sí, vale, pues ponemos el blando. Fin. Se acabaron las estrategias. La gran diversidad de estrategias que nos esperaban el frenético circuito de Hermann Tilke, pues tornó a lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre o incluso peor. ¿No? Vamos a experimentar y vamos a hacer que el neumático duro sea aún más duro. Igual, lo que hay que hacer es que los neumáticos sean más blandos y degraden alguno. Un neumático blando se ha corrido con el C4 en el circuito de las Américas y la gente la ha podido aguantar media carrera. Un circuito que castiga a los neumáticos y además con la temperatura que había. O sea, de verdad, estamos hablando de que el neumático blando aguantó perfectamente media carrera. Los que optaron por el blando nada más arrancar cargados de combustible, que fueron Lance Stroll y Charles Leclerc especialmente, porque hubo alguien más, pero creo que tuvo un lance y tuvo que quitar el neumático enseguida, les fue de maravilla ese neumático blando. Leclerc adelantó a Lando Norris y aguantó hasta la primera parada por delante de él prácticamente, y Lance Stroll ganó como 5 posiciones y luego, claro, metió el neumático medio. A todos se les vino abajo el neumático blando al final de la carrera y esta gente con el medio podía seguir ahí. Leclerc hizo lo que tenía que hacer, una tercera posición, suficiente que ya le plantó bastante batalla a Lando Norris, y Lance Stroll remontó 7 posiciones en este circuito, yo creo que en gran parte por la elección de neumáticos. Un neumático blando que en Austin, de entre todos los sitios, de entre todos los circuitos del calendario, te aguanta media carrera. Y mientras, Pirelli veía esto y decía, pues nosotros vamos a experimentar y vamos a sacar neumáticos más duros de lo que toca para esta carrera. El blando te dura media carrera. Y el gran plan de Pirelli era hacer, pues vamos a hacer C4, C3 y C1 el neumático duro. Evidentemente, castaña de época y nadie lo quiere utilizar. Entonces ya lo de Pirelli, de verdad, es desesperante. Es que, de verdad, es mucho más importante de lo que creéis. Las últimas carreras, fíjate qué patrón en común están teniendo. ¿Cuánto lift and coast ha habido en las últimas carreras desde el principio del Gran Premio? ¿Cuántas paradas se han hecho en las últimas carreras? ¿Cuántas estrategias de una parada se han hecho? ¿Y qué les ha pasado a la gente que ha intentado hacer 2? Es lo que está matando esta temporada. Y muchos equipos puntualizan que incluso ya no estamos hablando de degradación de neumáticos y lo que puede tirar, que también uno de los grandes problemas ahora es la temperatura, que se sobrecalienta una barbaridad y necesitas como muchas vueltas para entrarlo en la temperatura óptima de nuevo. Y por tanto teníamos esta estampa en el día de ayer que vimos con Norris y Leclerc, pero también con muchos otros pilotos en el fondo de la parrilla. De ver persecuciones, de ver cómo se pueden atacar constantemente, pero de repente tienes que decelerar y tienes que abrir distancia. Es que, claro, como vamos a ir a una estrategia de una parada, no podemos jugárnosla tanto y complicar tanto el estado de los neumáticos, comprometer tanto la estrategia. Así que levanta y baja las temperaturas. Hay circuitos en donde, por aire sucio o por el propio diseño del trazado, no se pueden adelantar. Y aquí en Austin, que sí que se pueden adelantar, no te podías seguir de cerca porque si no matabas los neumáticos y te veías obligado a hacer 2 paradas. Si no es una cosa, es la otra. Y es ya un sin vivir. Menos mal, e insisto de nuevo con esto, aunque sea un desastre el reglamento del año que viene, me da igual. Necesitamos un nuevo reglamento ya. Necesitamos que esto termine ya, porque de verdad que esta recta final de campeonato está siendo desesperante. Está cada vez más emocionante aún así y estamos más pendientes porque están pasando cosas en lo alto de la tabla. Que las cosas no son tan fáciles para Oscar Piastri, que Lando Norris está llegando y que especialmente Max Verstappen se lo está comiendo con patatas, tanto a Piastri como a Norris. Es por ello por lo que cada vez estamos más pendientes del final del campeonato. Pero en cuanto a espectáculo, desde Zandvoort, y porque pasaron también muchas cosas, es que no ha pasado nada. Han sido las carreras más previsibles y más sosas que hemos visto en todo el campeonato, y es una detrás de la otra. Y no me creo que ahora Austin también sea un mal circuito para competir. Monza también es un mal circuito para competir. Pirelli, por favor, haz algo. Haz algo.
Siento que no se degradan los neumáticos, pero se degrada mi vida viendo esto. Diseñad un neumático que sea un azucarillo, que se funda nada más haga contacto con algo caliente. Por el amor de Dios, hagan algo. Evidentemente no lo van a hacer. Pero nada, en fin, que termine pronto el campeonato. Si esta va a ser la senda de aquí a final del campeonato, que termine pronto. Porque estas últimas carreras se me están haciendo bola. Y no solo a mí. No solo a mí. También a Oscar Piastri. Porque ahora mismo, pese a que la amenaza más cercana la tiene con Lando Norris, pese a que la distancia más reducida la tiene con Lando Norris, como comentaba antes, hay algo que está ahora mismo por encima de Lando Norris y de Oscar Piastri. Hay una sombra por encima del equipo McLaren que ya celebra su Mundial de Constructores, pero ve que puede perder el Mundial de Pilotos de la manera más sorprendente posible, que es con una remontada in extremis protagonizada por el tetracampeón del mundo Max Emilian Verstappen. Fin de semana perfecto, solamente le ha faltado la vuelta rápida, pero mini pole el viernes, pole el sábado, ganador de la carrera sprint el sábado y ganador de la carrera principal el domingo. 33 puntazos para él, 10 solamente para Oscar Piastri, 18 en el caso de Lando Norris. Amigos y amigas, ¿cómo resumir ahora mismo lo que tengo en mi cabeza? Lo imposible está sucediendo. Lo que parecía un sueño de verano, algo imposible, un cálculo irreal, es ya una realidad. Está sucediendo. Max Verstappen está completando una de las remontadas más increíbles de la historia de este deporte. Y ahora mismo, por supuesto, Piastri sigue al frente, Norris segunda posición, Max Verstappen a 40 puntos con 5 grandes premios por delante. Todavía es una brecha importante. Pero a día de hoy, 20 de octubre de 2025, en los últimos vídeos hablábamos, hombre, yo creo que esto es imposible, pero ¿y si sí? Ya no creo que es imposible. Creo que Max Verstappen va a ser el campeón del mundo en esta temporada. Creo que Max Verstappen en 2025, por si acaso alguien quiere apuntarlo para luego pasarme una factura, creo que Max Verstappen se va a convertir en pentacampeón del mundo de Fórmula 1 en 2025. Yo ya estoy en ese barco, yo ya estoy en ese tren, y quizá estoy en ese tren porque esta es la única persona que ahora mismo me da ganas de seguir viendo esta temporada. Una temporada que me ha frustrado por muchísimos motivos, tanto los neumáticos, las estrategias, el espectáculo general, el duelo entre los dos McLaren y las órdenes de equipo que estoy de ellas hasta aquí. Y este señor ya no solo puede ganar el Mundial en esta temporada, este señor puede salvar la Fórmula 1 de uno de sus campeonatos de pilotos más tristes en toda su historia. Desde luego en el siglo XXI. Max Verstappen tiene el deber ahora mismo de salvar la Fórmula 1. Y sé que toda esta parte del vídeo estará quedando como muy de fanático de Verstappen, pero es que ahora mismo creo que es imposible no serlo. Es imposible ahora mismo no ir con Max Verstappen, incluso por parte de gente que le haya tenido tirria en los últimos años. Todo eso es lícito, por supuesto. Pero ahora mismo tenemos 3 posibles campeones del mundo en 2025. Un piloto que ha metido la pata tanto en 2024 como en 2025 cuando ha tenido esta oportunidad. Otro piloto, el actual líder del Mundial, que cada vez va a menos y que cada vez parece más conformista que si con órdenes de equipo y quiere jugar a ese juego de dirigir un Mundial desde el pit wall. McLaren es como que impone ahora mismo esa mentalidad y Piastri parece que es el que más a favor está de esa mentalidad. Y el tercer posible campeón del mundo en esta temporada está siendo un piloto de Fórmula 1, de la cabeza a los pies. Un piloto que hace honor a los campeones del mundo de la Fórmula 1 y que quiere seguir ampliando su leyenda, empatar con el gran Juan Manuel Fangio con 5 títulos mundiales a base de actuaciones como esta. Insisto en lo de Singapur, no confundamos ahora mismo dónde está McLaren y dónde está Red Bull. La situación de Mundial ha cambiado radicalmente. Red Bull ya no es ese equipo que llega el viernes y está perdidísimo y el sábado salva un poco los muebles, pero queda un mundo del equipo McLaren. Desde Monza, que el Red Bull ha cambiado radicalmente con nuevas piezas. Desde Monza, que Max Verstappen tiene una herramienta a la altura con la cual sí que está ganando estos grandes premios. Y desde Monza, quizá, imagino que lo descubriremos a final de temporada o a principios de la temporada siguiente,
Quizá McLaren se ha conformado con lo que tenía. Sabía que se iba a llevar el Mundial de Constructores y que lo tenía todo encarrilado para ganar el Mundial de Pilotos. Y quizá haya abandonado la temporada 2025 y está pensando en 2026 como la gran mayoría de equipos. Red Bull ha reconocido que quizá están demasiado pendientes de esta temporada y siguen todavía demasiado en el desarrollo del coche de 2025 y que eso quizá tenga un efecto negativo en las primeras carreras de la próxima temporada. Mucho quizá, ya lo sé, pero es que tardaremos en averiguarlo todavía. Pero el tema es que ya no es solo cosa de coche. Está claro que el Red Bull ahora mismo puede plantar cara al McLaren en cualquier gran premio de aquí a final de temporada, algo que no ha sucedido ni mucho menos a principios de año. El tema es que más allá de esto se nota mucho quién conduce un coche y quién conduce el otro. Se nota mucho el piloto. Se nota mucho quizá la experiencia de ser un piloto que ya tiene 4 títulos mundiales frente a gente que está luchando por entrar en el Olimpo por primera vez en sus vidas. Y quizá ahí se están explicando muchas cosas de por qué los pilotos de McLaren están teniendo la temporada que están teniendo, pese a llevarse el título de constructores a 6 carreras del final, se les está haciendo bola este campeonato frente a alguien que recibe una oportunidad de su coche y lo aprovecha día sí, día también. Y está imparable. Y fíjate que Verstappen también puede tener flaquezas. Verstappen se le puede ir la flapa con facilidad, no hace falta remontarse muy lejos. Gran Premio de España de este año, que se fue recto contra George Russell, que perdió fácilmente 9 puntos, 10 puntos en ese Gran Premio. Y quizá pierde el Mundial por esto. Quizá se puede arrepentir mucho de ese momento, Max Verstappen. Pero la realidad es que pese a tener esas cosas, con ya su experiencia y su palmarés en Fórmula 1, la diferencia en mentalidad, la diferencia psicológica entre uno y los otros es abismal. Es una diferencia abismal. Por lo menos parece que Lando Norris está recuperando su forma y está volviendo a ser el piloto que era y que ya no comete tantos errores como a principios de temporada. Pero a principios de temporada se notó también esa diferencia en mentalidad. Que Lando Norris fallaba en clasificación y luego ya en carrera podía sufrir mucho más. Y fallaba en la clasificación siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, y entraba en una espiral de la cual era difícil salir. Por suerte parece que ha salido. Y ahora mismo es el único McLaren que a una vuelta y en ritmo de carrera está plantándole cara a Max Verstappen. Pero tiene todo esto de principios de temporada que quién sabe si puede volver a salir a flote en los últimos grandes premios y que de todos modos es como una losa en su espalda, que pesa todavía lo suficiente como para que vaya segundo en el Mundial y también le puede costar por segundo año consecutivo un título. Está también el tema de Oscar Piastri, que parece que no y que era el piloto de McLaren con la cabeza fría y que no cometía errores, pero se está repitiendo el patrón de 2023 y 2024. En sus primeras temporadas en Fórmula 1 tenía destellos en un gran premio, pero a final de temporada iba cayendo y cada vez más lejos, como que le costaba mantener su forma o su concentración o llámalo como quieras. Está volviendo a suceder. Ya no solo olvidaos del accidente del sábado, la clasificación del sábado, la carrera de ayer domingo y las actuaciones en los últimos grandes premios. La tendencia es evidente. Y cuando a Oscar Piastri se le tercia alguna de las sesiones de entrenamientos libres o se le complica alguna sesión de clasificación, también da la sensación en una espiral de la cual le cuesta salir. Porque en Bakú no le salía una vuelta en entrenamientos libres y en clasificación se fue contra el muro. Y como en clasificación se fue contra el muro y no estaba nada convencido en carrera, en una sola vuelta se fue directo contra las protecciones. Y aquí por lo menos llega la mini clasificación y te queda tercero. Bueno, Verstappen, Norris delante, por lo menos no se le ha clavado nadie por delante. Tiene esa contratrazada que ahora comentaremos, más que discutible en la curva 1, se queda fuera de carrera. ¿Qué sucede luego en la quali? Sexto. Ya no solo Verstappen y Norris, se le cuela Russell, se le cuela Leclerc, se le cuela Hamilton, que no está teniendo su mejor temporada. Se le cuela al líder del Mundial. Y luego en carrera, quinto. Adelanta Russell en la salida y nunca más se supo de Oscar Piastri en todo el Gran Premio. Tenemos muchas menos muestras de Piastri para contrastar esto, de que entra en esta espiral donde comete un error y le cuesta salir de ahí. Pero van varios grandes premios donde da esa sensación y que cada vez va a menos comparado con lo que sí que tenemos de antecedentes de 2024-2023. Parece un patrón que se está repitiendo. Y al final, frente a esta gente, tienes a esta bestia, que comenta sus decisiones estratégicas por la radio entre risas. Que cada vez que tiene un coche ganador, ahí está. Y que te hace te domina todas las sesiones de este fin de semana. Y el tema aquí es que la estampa que hemos visto en el circuito de las Américas es la misma estampa vista en Singapur, vista en Bakú
y vista en Monza. El patrón es demasiado repetitivo y en demasiados grandes premios consecutivos para que sea una mera casualidad. Verstappen se los está comiendo con patatas y da la sensación de que a los pilotos de McLaren les está entrando algo, una angustia, un nerviosismo que quizá no son capaces de gestionar. Quizá no son capaces de sobrepasar todo eso y de plantar cara y sacar todo su potencial frente a Max Verstappen. Y Max Verstappen esto es todo lo que tiene para dar. Se crea también una situación bastante peculiar en donde Piastri y Norris tienen muchísimo que perder y este señor no tiene nada que perder. Porque están logrando algo que es imposible. Y si tiene un abandono de aquí a final de temporada, esto ya mata por completo sus opciones de mundial, pero este señor simplemente se encogería y diría, bueno, lo hemos intentado. Es que era demasiado difícil lo que estábamos persiguiendo, tal. No tiene nada ahora mismo, está tercero en el Mundial de Pilotos, no tiene nada que perder, puede hacer lo que le dé la gana, porque solo puede ganar. Y mientras tanto estarán Oscar Piastri y Lando Norris recordando sus toquecitos, recordando sus órdenes de equipo, recordando sus fallos de principios y de finales de temporada. Recordarán que quedan 5 grandes premios, que el equipo va a seguir haciendo cosas raras, que no están al 100%. Y que están luchando por un mundial por primera vez en su vida, un mundial de Fórmula 1. Todo esto es por lo que creo que Max Verstappen va a ganar este mundial. Que sé que aún así sigue siendo complicado, son 40 puntos. Pero los McLaren ahora mismo no están finos. Y a cada carrera que pasa están peor. Y Verstappen cada vez, cada carrera, semana tras semana, está oliendo más sangre. Y Verstappen no va a dudar en plantar cara. Verstappen no va a dudar en lanzar el coche. Norris, por ejemplo, fíjate lo que le costó adelantar a Charles Leclerc. Fíjate lo que dudó para lanzar el coche ya definitivamente. E hizo algunos intentos, por lo menos. Se atrevió con algunas maniobras. Pero le costó 51 vueltas adelantar a Charles Leclerc. Le adelantó antes del primer stint, pero Leclerc paró justo después, o sea que otra vez por detrás del monegasco. Y ya finalmente, fuera de estrategias, vuelta 51 por delante de Leclerc. Verstappen no va a dudar ni una sola vuelta en lanzar el coche. Porque sabe que si sale ganando de eso, puede lograr lo imposible. Y si se estampa y pierde sus opciones, pues es como, bueno, pues no pierdo nada porque me quedo igual, estoy tercero en el Mundial de Pilotos. Y el tema es que esto los pilotos de McLaren lo saben, que Verstappen no se va a cortar ni un pelo. Que también tienen que estar pendientes de él porque si tienen algún toque, a lo mejor Verstappen pierde sus opciones. Pero ellos también y pasa Norris, por ejemplo, si chocan Piastri y Verstappen. Si chocan Norris y Verstappen, puede verse muy beneficiado Oscar Piastri. Entonces ahora mismo se crea una situación en donde tienen que estar mirando a los dos retrovisores. Piastri no solamente puede ver a Norris, tiene que estar pendiente de Verstappen también. Lo mismo Norris con Piastri con Verstappen. Es una situación de nerviosismo total y ahora mismo, ¿qué circuito viene? Por ejemplo, el Autódromo Hermanos Rodríguez. La recta quizá más larga desde la parrilla de salida hasta la curva 1. Una salida siempre frenética, a lo mejor la carrera luego es un tostón también, como todas estas. Pero por lo menos la salida siempre espectacular y siempre depende de cómo arranques y el rebufo que pilles hasta la curva 1 y se pueden ver situaciones de 3 pilotos emparejados hasta la frenada de la curva 1. Escapatoria amplia que si te tienes que ir un poquito por fuera y te tienes que saltar la curva, pues por lo menos no te vas directamente contra el muro. Puede pasar absolutamente de todo. ¿Y te crees tú que los pilotos de McLaren no son conscientes de esto? Es por ello por lo que yo ahora mismo no puedo pensar en otra cosa que no sea este señor campeón del mundo en 2025. Y quizá me equivoque porque es difícil y porque también estos temas, si Verstappen comete un error o le pilla mal una estrategia, un safety car o lo que sea, ya está. Con que en una carrera Verstappen palme muchos puntos, ya está. Ya no tiene nada que hacer. Tendría que ser una debacle para McLaren en la recta final del campeonato. Pero es que también pensábamos eso hace 4 carreras. También pensábamos, bueno, y sí, pero es muy complicado. Muy mal le tiene que ir a McLaren de aquí a final de temporada. Y es lo que está pasando. Son 4 grandes premios en donde Verstappen ha recortado 64 puntos. 64. Y quedan 5 y 2 sprints. Pensar en esto, aunque el espectáculo luego en pista sea el que sea, es lo único que me está dando vida de la Fórmula 1 en esta temporada. Es lo único que hace que tenga ganas de ver las carreras. Y este señor es el único que puede restablecer mi fe. Por ahora Red Bull está restableciendo la fe.
Porque después de toda esta temporada insufrible de órdenes de equipo, de McLaren y demás, ha entrado Red Bull en la batalla. ¿Y qué pasa cuando entra Red Bull en una batalla? Pues que bajan al fango y que empiezan ya con sus mierdas. Ha salido que han multado al equipo Red Bull con creo que $25.000, porque cuando ya dieron la señal de salir de parrilla de salida, que arranca la vuelta de formación y este tipo de cosas, un mecánico entró, a pesar de que los comisarios del circuito lo estaban diciendo no entres, ya no puedes entrar, él entró, ignoró $25.000 de multa, y el tema es que esta persona entró para quitar la marca, una referencia, una cinta que pone el equipo McLaren para que Lando Norris lo utilice de referencia de dónde debería ubicar el coche en la parrilla de salida, para que no tenga una sanción de estar fuera de posición y estas cosas. ¿Qué dirás tú? Que innecesario esto también, la cinta esta, yo creo que no le hará falta a Norris o a otro piloto de Fórmula 1. Bueno, son cosas que el equipo hace para que el piloto esté más tranquilo, esté más concentrado, de que tenga más ayudas a su alrededor para que no pierda la cabeza. ¿Y qué hace Red Bull? Entrar allí a tocar las narices. ¿Cómo echaba de menos estas mierdas? De verdad, esto es lo que tiene que suceder. Batalla en pista, juego psicológico, intentar destruir por activa y por pasiva al rival, sea en pista o fuera de ella. Esta es la metodología Red Bull. Esta es la agresividad de Max Verstappen en pista. Esto es lo que tiene que ser un duelo por el Mundial de Fórmula 1. Por las buenas o por las malas. Desestabilizar al rival cueste lo que cueste. Y no estar hablando de no órdenes porque tal, no sé qué. Decide la estrategia de Piastri tú. ¿Qué te parece si le paramos ahora? Venga, devuélvele la posición. Estas mierdas ya está bien. Ha entrado Red Bull, ha entrado Verstappen y ha entrado el fango. Y a partir de aquí tengo muchas ganas de ver cómo el equipo McLaren gestiona esta situación. De tener dos pilotos luchando por lo mismo y que ahora llegue aquí toda la tropa de Milton Keynes preparando las mierdas más surrealistas que hayamos visto jamás. Ahora empezarán los jueguecitos de que entrarán a boxes y que Red Bull nos retirará cables e historias y harán... yo qué sé, jueguecitos en entrenamientos libres, si es que lo hemos visto durante todos estos años. Y en otras temporadas quizá podíamos pensar, esto está muy mal, porque eran ellos los que ganaban siempre, y es como, muy mal, y no prestabas atención a ello. Ahora mismo vivo para ello. Ahora mismo vivo. Necesito ver estas cosas. Necesito ver estos tindlaos, estas tanganas, que son intentos cutres simplemente de que piensen en ti. De que de repente llegues a la parrilla de salida, busques la referencia y te la han arrancado. Y llega el momento del semáforo y en lugar de estar pensando solamente en el semáforo, estás pensando, ¿alguien me ha quitado esto? ¿Por qué me han quitado esto? ¿Quién ha sido? ¿Habrá sido este? Tal, no sé qué. ¡Pum! Y de repente arranca la carrera. Estas cosas, por Dios, sangre necesito en la Fórmula 1. Y no que salte de un cuerpo, sino que corra por las venas. Que sufras, que sudes para ganar un Mundial de Fórmula 1. Gracias a Dios, Max Verstappen por existir. Salva este deporte de la miseria. Y bueno, hasta aquí lo que tenía que comentar sobre Max Verstappen en este Gran Premio de los Estados Unidos. Que veremos quién gana el Mundial, ¿no? Que está emocionante la lucha por el título y tal. Que gane quien gane será merecido y este tipo de cosas. Y que gane Max Verstappen, a poder ser. Tenemos que pensar de todos modos en este señor. El Lando Norris, porque como comentaba anteriormente, estamos hablando de Piastri, pues porque es el líder del Mundial, es la referencia ahora mismo a batir para Max Verstappen, pero el que está más cerca es este señor. Y van unas cuantas carreras en donde Norris está claramente por delante de Oscar Piastri. En esta ocasión van 20 segundos de diferencia en esta carrera. Y eso que Piastri ha estado rodando en aire limpio, mientras Norris tenía que cebarse con Charles Leclerc, que se defendía a capa y espada y de manera... estilar. Tanta broma que se ha hecho con Lando Norris, tanta historia, tanta movida y tanta crítica a principios de temporada. Y fíjate que está siendo mejor lo que está haciendo Lando Norris que Oscar Piastri ahora mismo. Y quizá tiene hasta más mérito. Porque lo de venirse abajo en el final de temporada conforme va entrando más nerviosismo puede ser lógico, puede ser esperable. Pero arrancar fatal la temporada, venir de una temporada 2024 donde ya debías haber sido candidato por lo menos a ganar el título mundial. Y ser capaz de sobreponerse a eso, ir mejorando y cada vez ir recortándole más puntos y más puntos a la persona que te ha estado pasando por encima a principios del Mundial, tiene mérito por parte de Lando Norris. El problema es que ahora mismo no vale solo con eso. Ese es el problema que tiene Lando Norris. Si no hubiese aparecido Verstappen, si Red Bull no hubiese mejorado en Monza, con esto a Norris le bastaba para ser campeón del mundo.
Ya está, nada más. Piastri ha arrancado muy bien la temporada, yo muy mal, ahora yo muy bien y Piastri va cayendo. Pero es que ahora mismo no tiene que estar pensando solamente en Piastri, sino también en Max Verstappen. Porque la distancia entre Norris y Verstappen, si son 14 puntos entre Lando Norris y Oscar Piastri, pues tienen que ser 26 de diferencia entre Norris y Verstappen. Y ahora mismo Norris está batiendo a Piastri, pero no está sumando todos los puntos que habría sumado por hacer lo mismo a principios de temporada. Porque en lugar de ganar la carrera y sacar 25, está sacando 18. O ni eso, depende de la carrera. Porque el premio gordo se lo está llevando Verstappen. Y él puede luchar por la segunda o la tercera posición, que total son 3 puntos de diferencia, frente a los 7 entre el segundo y el primero. Entonces este está siendo el problema de Lando Norris. Quizá Norris, en otro contexto de la temporada, en donde Red Bull no aparece en Monza, estaría ya líder del campeonato. Y especialmente, de no ser por ese abandono, por fiabilidad en el Gran Premio de los Países Bajos, sí, tal cual. De no ser por ese abandono, ahora mismo Norris estaría por delante. Es tremendo como por segundo año consecutivo se le puede complicar el asunto a Lando Norris. Y en esta ocasión creo que no acepto críticas para Norris, porque hay gente que sigue con la mentalidad, creo yo, de principios de temporada, en donde si ahora de repente Verstappen hace la pole, ¡ay, es que ha fallado el McLaren, entonces los pilotos no han estado a la altura! Porque sí, la sexta posición de Piastri, por ejemplo, eso sí que es no estar a la altura. Que se te clave un Mercedes, un Ferrari y que luego además se te queden por delante en carrera. Pero una segunda posición ahora mismo por parte de Lando Norris sería totalmente comprensible en el contexto actual. Amigos, que yo soy muy fan de Max Verstappen y creo que se habrá notado en la última parte del vídeo, pero que ahora mismo no es solo manos. Ahora mismo ese coche está, porque de verdad os pensáis que solamente por manos se hacen 2 poles y 2 victorias el mismo fin de semana. Hay un patrón ahí en común, ¿no? De que puede tirar perfectamente y no tiene problemas en ritmo de carrera, en gestión de gomas, a una vuelta. Verstappen ha podido ganarlo todo este fin de semana y liderar todas las vueltas de la carrera. Esto no se hace con ahora mismo el tercer coche de la parrilla. Entonces, esto en Japón te lo compro. En Japón veníamos de grandes premios en donde Red Bull ni pinchaba ni cortaba. Y de repente te hace la pole y te gana la carrera con los McLaren pegaditos detrás que no adelantan pues porque no se podía adelantar en Suzuka. Eso sí que es pasar por encima del mejor coche y de los pilotos que debían ganar porque tenían el mejor coche. Pero ahora mismo no es la misma estampa. Entonces, que Lando Norris quede por detrás de Max Verstappen ahora mismo no es que constantemente esté fallando Lando Norris. Otra clasificación que Lando Norris no está a la altura sería perfectamente comprensible, porque el coche ahora mismo le da la oportunidad a Verstappen de ganarle. Y Verstappen es Verstappen y por tanto le gana. Así que Lando Norris ahora considero que lo está haciendo bien y que si pierde un gran premio no es necesariamente porque esté fallando el piloto. Recordemos que McLaren no gana un gran premio desde el Gran Premio de Países Bajos, tiene que ser finales del mes de agosto, estamos a finales del mes de octubre. Esto no es casualidad. Y quizá lo que tampoco está siendo casualidad, porque estas cosas las hemos visto en 2023 y en 2024, es la caída de rendimiento de Oscar Piastri. Es también algo que hemos comentado en la parte de Max Verstappen, pero que merece otro espacio aparte en este vídeo, porque me está preocupando una barbaridad. Porque está volviendo a pasar, está volviendo a desinflarse Oscar Piastri, estando líder de un mundial y a 5 carreras de la gloria. Fíjate cómo le alabábamos todos, yo incluido, yo el primero, en el barco del piastrismo a principios de temporada, Norris por aquí, Norris por allá, pasadita de frenada, vuelta arruinada, y Piastri, que parecía ahí sin sentimientos y cabeza fría, ganando, con el control del monoplaza en todo momento. E insisto que cada vez da esa sensación de 2024-2023 otra vez. Final de temporada en donde el rendimiento cae en picado frente a Norris. Norris quizás se mantiene con más motivación, se mantiene con más concentración, se mantiene, yo qué sé, con menos cansancio, tanto físico como mental. Ni idea. Pero sucedió en el 23, en el 24, y parecía que aquí, pasado el Ecuador de la temporada y pasado el parón veraniego, incluso el Gran Premio de Países Bajos se mantenía, antes de la avería de Norris, se mantenía Piastri por delante, y de golpe empiezan a complicarse las cosas. Aparece un nuevo rival. El liderato del Mundial peligra de nuevo, y Piastri, carrera tras carrera,
Quizá no es tan evidente como con Norris, porque con Norris, si fallaba él, podíamos tener un toque, podíamos tener una super pasada de frenada, podíamos tener un error visible, un toque, un accidente. Y con Piastri parece menos evidente, pero está pasando. De que en los últimos grandes premios, ya no solo Verstappen, Norris le está comiendo la tostada. Y lo de Austin con 20 segundos de diferencia es ya demasiado. Es una barbaridad, teniendo en cuenta eso, que Norris estaba atacando y que Piastri no tenía nadie por delante. Y aún así son 20 los segundos de diferencia con la misma estrategia y con lo mismo todo. Y además está el tema de que ya no solo tan evidente, pero cuando además suceden cosas como esta, lo que sucedió en la salida de la carrera sprint del sábado, más lo que sucedió en Bakú, tanto en clasificación como en carrera, pues uno se empieza a preocupar. En la sprint, yo casi que sigo manteniendo el discurso de incidente de carrera, porque al final estas cosas pasan, y más en la curva 1 del circuito de las Américas, que esto ya lo tenemos más que conocido. Sainz también intentó una contratrazada aquí, Russell se lanzó por dentro, se lo llevó puesto, puedes pensar que Russell se precipitó y se lanzó desde demasiado lejos, pero también era verdad que Sainz intentó un cambio de trazada muy brusco en una curva donde además se puede hacer de tantas maneras distintas que no es recomendable. Y en 2025 llega la carrera al sprint y con Oscar Piastri prácticamente vemos la misma estampa. Pero no considero que sea tan culpa de Nico Hülkenberg como podían ver hace 3 años que podía ser más culpa de George Russell, porque Hülkenberg en ningún momento bloquea, en ningún momento se va recto, en ningún momento se pasa. Simplemente pues está muy cerca del piloto de delante y si de repente el piloto de delante hace ¡pa! Y hace un giro brusco, pues claro, si estás allí pues te lo vas a comer. Y finalmente se lo comió. Hubo gente que incluso le echó la culpa a Fernando Alonso del accidente. Que una vez más es una masterclass de si Alonso está involucrado es porque algo ha hecho, al igual que en Australia, ¿no? Que Russell se fue contra el muro, pero Alonso estaba por delante, así que quizá ha hecho algo. Y es verdaderamente brutal que en esta ocasión alguien intente buscarle las cosquillas a Fernando Alonso, porque si tú ves la onboard de Nico Hülkenberg, en la onboard de Nico Hülkenberg es como que Alonso no existe. Porque cualquiera puede pensar, claro, como Alonso se ha metido por dentro, claro, Hülkenberg se ha visto obligado a... no podía girar del todo a la izquierda, se ha ido más recto y de ahí que se haya cargado a Oscar Piastri. Entonces es culpa de Fernando Alonso. Siempre tiene la culpa en todo. Y tú ves la onboard de Nico Hülkenberg y Nico Hülkenberg es como si no estuviese Alonso por la izquierda porque está girando hacia la izquierda en todo momento. No hay un momento en donde Alonso se mete por dentro y Hülkenberg tome acción evasiva y se vaya un poco hacia la derecha o recto porque está entrando este hombre loco por la izquierda. Hülkenberg frena, Hülkenberg no se pasa de frenada, no se va recto por una blocada y en todo momento está girando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué paja mental me estáis contando los que le tenéis ganas a Fernando Alonso desde que nació y ahora mismo intentáis engatusarle esto? Una vez más, un ejercicio mental descomunal digno de medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, simplemente porque a la gente no le da la gana reconocer, no le da la gana creerse que simplemente Fernando Alonso está gafado. Está gafado, porque haga lo que haga, si se pasa él o se pasa el otro, siempre recibe el mismo. Está que se puede meter en segunda posición en la salida, entra por el interior, hace la curva perfectamente, no se pasa de frenada, no fuerza, no crea ninguna situación, y yendo por el interior, lo más por el interior posible, como siempre, termina recibiendo por algo o por alguien. Y al final pinchazo y se queda fuera de carrera. Me podréis llamar fanático y todo lo que queráis, os invito perfectamente a ello. Pero es brutal como en el caso de Fernando Alonso, siempre hay gente intentando rascar de donde no hay para tratar de montar la explicación más chorra posible, de que si le suceden tantas cosas es por algo, es por él también. Habrá gente algún día que le culpará de ir en dirección a una bolsa de sándwich para que le entre en el conducto de frenos. Pero bueno, volviendo al tema, más allá del accidente como tal, volviendo a Oscar Piastri. Ha sido un fin de semana también, ¿no? Donde más allá de esto y más allá del ritmo de carrera totalmente desaparecido y esa tendencia que hemos comentado, ha sido un fin de semana en donde han estado comentando posibles consecuencias del toque de Lando Norris con Piastri en el Gran Premio de Singapur, que es algo también que me horroriza.
es algo que me desmotivó nada más arrancar el fin de semana. Porque recordaréis lo de Singapur. Salida, Lando Norris se atreve, se intenta emparejar con Oscar Piastri, se pasa incluso demasiado que toca un poco en la parte trasera el coche de Max Verstappen y por tanto se va más hacia la derecha. Tiene un toquecito muy leve ante Oscar Piastri. Oscar Piastri casi se va contra el muro, pierde tiempo y Norris le adelanta. Un incidente de carrera por excelencia. Y resulta que llegamos al jueves de Gran Premio de los Estados Unidos, corralito de prensa, van los pilotos de McLaren, va la prensa inglesa y le dice: oye, ¿habéis hablado de lo de Singapur? ¿Va a haber consecuencias sobre esto? Le preguntan primero a Lando Norris, al afectado. Y Lando Norris dice: hombre, no te puedo decir lo que es, no te puedo decir lo que hemos hablado, pero sí lo hemos hablado y seguramente tendrá unas consecuencias que arrastraré de aquí a final de temporada. Poco después va Oscar Piastri y dice: oye, es que acaba de venir Lando Norris y nos acaba de decir que va a tener consecuencias lo de Singapur. ¿Me puedes decir lo que es? Y Piastri: bueno, no te puedo decir lo que es, pero sí habrá consecuencias. Como si fuese lo más normal del mundo. Paren las rotativas. Ha habido un toquecito de mierda entre estos dos, así que de aquí a los siguientes 6 grandes premios vas a pringar. Igual la balanza está un poco desequilibrada, ¿eh? Y no sé si lo hacen porque hay mucha gente que dice: no, McLaren va claramente con Norris y va contra Piastri, y quizá con esto intentan mostrarse más a favor de uno o del otro, pero ¿qué consecuencias ni qué consecuencias? Luego salió Canal Plus Francia y ha habido algún que otro medio también que se ha hecho eco de la misma noticia diciendo: hemos averiguado y nos han confirmado fuentes del equipo que las consecuencias son las siguientes. De aquí en adelante, inclusive Gran Premio de Estados Unidos hasta el final, Oscar Piastri será quien decidirá el orden de salida del garaje para dar las vueltas de clasificación. Si quiere que Norris salga por delante, Norris saldrá por delante y él por detrás siempre. O si quiere él salir primero, saldrá primero y Norris, pues Piastri decide. Clasificación a la carta de aquí a final de temporada. ¿Esto qué mierda es? ¿Y por qué Piastri parece que vive por estas cosas, que le encantan estas cosas, que acepta ese rol de jugador de equipo y lo lleva hasta el extremo? De ahí que mi última parte del vídeo, hablando de las posibilidades de Verstappen de ganar el Mundial, de ahí que haya parecido yo tan desesperado. ¿Cómo no voy a querer que Verstappen gane el Mundial ante estas historias? Porque ahora yo, por ejemplo, pregunto lo siguiente. Lo de Singapur fue un toquecito de nada y aún así ahora Piastri aparentemente tiene que tener toda esta ventaja de aquí a final de temporada. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Ahora se cambian las tornas. La fórmula a favor es ahora en favor de Lando Norris porque aquí Piastri se ha llevado puesto a Lando Norris por una mala acción suya, entonces no sabe mal, así que ahora que sea Norris el que decida. ¿O cómo? ¿O sigue vigente lo de Singapur y esto es como si no hubiese pasado? Porque según Zak Brown esto era culpa de Nico Hülkenberg. No se va a plantear dentro del equipo el papel, el porcentaje de culpabilidad que pueda tener Oscar Piastri de hacer una contratrazada con toda la parrilla detrás en la curva 1 del circuito en donde más trazadas distintas se pueden hacer de todo el calendario. Ahora, por ejemplo, ¿no les da pena a Lando Norris? ¿No deberían intervenir? Pues no. El tema es que no tendrían que intervenir aquí, pero no tendrían que haber intervenido en Singapur, no tendrían que haber intervenido en Italia y no tendrían que haber intervenido en ningún gran premio de esta temporada. Ahora ya es tarde y entonces cada vez más el excremento se le está subiendo más hasta el cuello al equipo McLaren. Cada vez la bola se está haciendo más grande. Y con Max Verstappen frotándose las manos por detrás, no sé si esta es la situación más idílica para el equipo de Woking. Si pierden el Mundial Norris y Piastri en favor de Max Verstappen, será un ridículo abismal. Y enhorabuena porque se habrán llevado el Mundial de Constructores por una paliza descomunal frente al resto, de hecho, pero quedará demostrado que su sobregestión, porque están sobregestionando la situación entre Norris y Piastri, esa filosofía era la equivocada. Porque si ganando el Mundial de Constructores a 6 grandes premios del final, ninguno de tus 2 pilotos gana el Mundial, es porque has fracasado con esa gestión de manera brutal. Y quizá esto también es una nueva evidencia de por qué no se deben meter 2 gallos en el mismo gallinero o, si no queréis llamarles gallos, pues eso, 2 personas, 2 pilotos que pueden tener un ritmo muy similar. Es por ello por lo que siempre se recomienda en Fórmula 1 que esto no suceda, porque a veces no haces nada y se lía. A veces haces tanto que la lías por hacer tantas historias y beneficiar ahora a uno y ahora al otro y hacer tantas cosas que hagas que los pilotos acumulen rencor y más nerviosismo.
y llega Max Verstappen y se los come. Así que veremos cómo termina este asunto, pero sinceramente me da la sensación de que algo más va a pasar con Piastri o con Norris de aquí a final de temporada, incluso donde sea culpa del equipo McLaren, que le va a dar el Mundial en bandeja de plata. No en bandeja de plata porque será complicado hasta la última carrera, pero le va a dar el Mundial a Max Verstappen. Y honestamente, ya sabéis que es un blog personal, espero no ofender a nadie, a ningún aficionado de nadie, pero honestamente, ojalá suceda. Max Verstappen, sálvanos. Y nada más, como decía, lo importante de este Gran Premio de los Estados Unidos era la situación que se creaba de aquí en adelante en la lucha por el Mundial. De todo lo demás, de lo que sucedió en esta carrera, pues tengo comentarios muy limitados. Si ya de por sí ya los tengo, no tengo gran cosa que decir en este Gran Premio. Así que nos lo vamos a quitar de encima haciendo ese repaso, esa ronda relámpago de los 20 pilotos de la parrilla. De Red Bull ya he hablado con Max Verstappen, Yuki Tsunoda por lo menos puntuando tanto sábado y domingo, cosa que también puede evidenciar de nuevo que el rendimiento del Red Bull ahora mismo es el que es, porque si hasta Yuki Tsunoda puntúan 2 días consecutivos, quizá tienes que darte cuenta de que la situación con McLaren ha cambiado radicalmente. Tsunoda, por cierto, ha puntuado gracias a quitarse tinglaos de encima. Ha sido malabarista total este fin de semana. 11 posiciones ganadas en la sprint del sábado, en la primera vuelta solamente, después de todos los accidentes y movida que hubo en la primera curva. Y luego el domingo, salida también espectacular, ganando 3 puestos, 4 puestos tras la tercera vuelta. Y a partir de ahí, pues Carlos Sainz y Andrea Kimi Antonelli decidieron darse un abrazo de hermanos y los dos perdieron posición. Así que Tsunoda, 7ª posición. Sorprendente ver ese cambio que no es por casualidad. Ya puntuó en Bakú, creo que fue. Vuelve a puntuar 8 puntos, creo que ha sacado este fin de semana, que es uno de los mejores resultados de Tsunoda este año. A partir de aquí, de McLaren ya he hablado suficiente. De Ferrari, sombrero para Charles Leclerc. No podía hacer mucho más que esto. 3ª y 4ª posición para Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Hamilton que ha vuelto a terminar con susto la carrera, ya sucedió en Singapur con los frenos, y en el tramo final del Gran Premio estaba reportando que sentía que algo iba mal, que algo se había roto, que quizá era un pinchazo. Por suerte pudo terminar y esta vez también terminó por delante in extremis de Oscar Piastri, en esta ocasión en 5ª posición, y pudo firmar una 4ª posición que no está nada mal. Por detrás de Charles Leclerc, otra vez, es la tendencia general de esta temporada, pero con ritmo suficiente como para mantenerse delante del líder del Mundial, cosa que no está mal. Y de hecho en un fin de semana donde yo pensaba que Ferrari iba a volver a quedar por detrás, ya no solo de los dos McLaren, como es normal, sino también del Mercedes de George Russell. Y la verdad que ahí aguantaron toda la carrera. Así que bien Hamilton. Y Charles Leclerc, lo dicho, gran protagonista junto a Max Verstappen de esta carrera gracias a la defensa férrea que tuvo frente a Lando Norris. En todo momento con diferencia de neumático. En el primer stint Leclerc arrancó con blando, mientras Norris y la gran mayoría arrancaba con medio, y fue capaz de defenderse, iba perdiendo tiempo como es normal, pero fue capaz de defenderse todo el rato frente a Norris, pese a que sus neumáticos ya se estaban viniendo abajo. En el momento en el que Norris ya finalmente le adelantó, inteligentemente se metió en boxes, metió el neumático medio y por tanto le creó un undercut, algo que obligaba a Lando Norris a, una vez parado en boxes, volver a atacar y volver a adelantarle. Y finalmente Norris lo consiguió a 6 vueltas del final, pero es que es lo que tenía que pasar. Es que Ferrari no podía estar al ritmo de los McLaren en esta ocasión. De hecho, cuando Norris adelantó a Leclerc, creo en el primer stint, no en el segundo, esas vueltas que hizo Norris antes de parar en boxes estaba rodando casi en los mismos tiempos que Max Verstappen. La distancia no se reducía de esos 11 segundos, pero se mantenía igual. Entonces es como si Leclerc hubiese estado aguantando 20 vueltas al Red Bull de Max Verstappen. Así que, de verdad, espectacular todo lo que hizo. De todos modos pasó Lando Norris, pero un podio, una 3ª posición que no está nada mal, viendo que la situación entre Mercedes, Ferrari y Red Bull en el Mundial de Constructores no está todavía decidida. A partir de aquí, 4ª posición de equipos, encontramos la 6ª plaza de George Russell y fuera de la zona de puntos Andrea Kimi Antonelli. Empezamos por el italiano, que acabaremos antes. Tristemente terminó fuera de la zona de puntos, no por demérito suyo, sino por sufrir un accidente por parte de Carlos Sainz. Carlos Sainz intentó sorprenderle en el interior de la curva 15, en la vuelta 7. Lo intentó anteriormente con Oliverman y le salió a las mil maravillas,
Pero en esta ocasión entiendo perfectamente esta posición de que no, es que Antonelli gira como si no hubiese nadie y demás, y le cierra y no le deja espacio, porque a fin de cuentas vimos una estampa similar en Italia con Sainz cerrando a Olli Bearman, que fue sancionado Olli Bearman, pero para mí ahí era distinto, porque era Sainz el que estaba adelantando y no dejaba espacio al piloto que quería adelantar, y en esta ocasión era Sainz intentando sorprender al piloto de delante, yendo por el interior. Y comparas los casos de Bearman y Antonelli, y Sainz, cuando adelanta a Bearman, sí que tiene grandísima parte del coche en paralelo con Bearman, y de ahí que tampoco gire bruscamente hacia él porque ya tiene casi todo el coche metido el Carlos Sainz con el Williams. Y en el caso del adelantamiento de Sainz-Antonelli, Sainz no tiene tanto coche metido por dentro, no está tan en paralelo con Antonelli, de hecho tiene como medio coche en el interior. Entonces en este caso sí que es cierto que sigo viendo más culpa de Carlos que de Antonelli. Culpa también de Antonelli por hacer como que no hay nadie por el interior, pero en este caso si hubiese que desequilibrar la balanza casi que me decanto por más culpa de Carlos que de Andrea Kimi y Antonelli. De todos modos, no sé si me convence esto de 5 puestos de sanción en parrilla para el siguiente Gran Premio por esta acción. Así que una vez más, porque al final la toma de decisiones de esto no ha sido de si Antonelli ha girado demasiado o no. Ya sabéis cómo ha sido. La FIA sacando el maldito documento de estándares de conducción diciendo no tiene derecho a la curva. Y las cosas son más complejas que eso. Las cosas son más complejas que un puñetero frame para ver si está muy por delante o está al medio o está por detrás. Estas cosas no funcionan así y siguen funcionando así, desafortunadamente. Entonces, un día más de acciones polémicas en Fórmula 1 y decisiones de mierda, porque pienses que tiene más culpa uno que el otro, yo creo que todos coincidimos en que ambos tienen parte de culpa. Y Sainz abandonó por los daños y Antonelli se quedó fuera de la zona de puntos. Yo creo que ya pagaron lo suficiente derivado de esta acción. No hace falta sancionar ahora mismo con 5 puestos en parrilla. Pero bueno, la federación es lo que hay. Y por parte de George Russell, pues bueno, en esta ocasión no pudo obrar el milagro. Parecía que iba mejor el Mercedes el sábado de cara a la carrera al sprint. No sé si hubo cambios en el setup notorios de cara a la carrera del domingo, pero sí que es cierto que Russell cayó en rendimiento, porque ya no solo no podía con Max Verstappen, al cual intentó adelantar en la sprint a la desesperada el sábado, sino que en esta ocasión no pudo con los McLaren, ni pudo también con los Ferrari, a los cuales no pudo plantar cara en ningún momento. Entonces, domingo un poco tibio por parte de Mr. Consistencia, que venía de ganar y en esta ocasión no se ha llevado mucho botín. De ahí en adelante, Sauber, octava posición para Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto fuera de la zona de puntos en penúltima posición, solamente por delante de Pierre Gasly. Fin de semana desaparecido con Bortoleto porque Hülkenberg tanto en la mini quali como en la quali iba pasando a la Q3 y Bortoleto se quedó en la Q1. No sé si es que no conoce este circuito, si se le está haciendo bola también el final del campeonato, pero venía de una muy buena racha frente a Hülkenberg, que no puntuaba desde que hizo el podio en Silverstone, y este fin de semana la historia ha sido completamente distinta. Hülkenberg sí que es cierto que se vio involucrado en toda esa melee de curva 1, yo creo que más generada por Oscar Piastri que por Hülkenberg, porque Hülkenberg no entró pasado, no bloqueó neumáticos, no se fue recto, estuvo girando en todo momento, clavó el punto de frenada. No le veo una culpa especial de ese accidente, pero bueno, directa o indirectamente se convirtió en el verdugo, se cargó a los dos McLaren y al Aston Martin de Fernando Alonso, aunque considero que no tenía mucho que ver en toda esa melee. Y bueno, no sé si a partir de ahí hubo daños de cara a la clasificación, no sé si fue con más calma después del susto de la sprint y de la decepción de desperdiciar así una cuarta posición en la mini quali, que había sido un resultado súper sorprendente. Clasificó un 10º en la quali del sábado y ya luego en carrera octava posición gracias a las movidas que hubo delante de Olli Bearman, que quedó justo por detrás, y de Sainz y Antonelli, como comentaba anteriormente. Bearman tenía que terminar en esa octava posición porque había estado rodando más fuerte que Hülkenberg en la primera parte de la carrera, pero tuvo un lance de carrera, tuvo un incidente con Yuki Tsunoda, intentando adelantar al piloto japonés con el cual estaba batallando toda la carrera. Parecía que llegados a la curva 15, da la sensación que Tsunoda, más allá de frenar antes de lo habitual, pega un volantazo mientras está girando. Porque digamos que llegados a la curva 15, puede tener esa curva 2 vértices, tú no vas a pillar los 2 vértices. Tú ese vértice lo ignoras por completo y te vas largo para pillar el vértice de la curva 15 y salir con la mayor velocidad posible. Y es como que Tsunoda intentó cubrir el interior a última hora y de ahí que pillase el primer vértice de los 2 que tienen en esa curva. Y claro, esa no es la trazada habitual, ni mucho menos.
Entonces pegó el volantazo muy tarde. Berman se vio sorprendido por esto, se fue al césped y perdió el control del monoplaza, perdiendo así una posición con Nico Hülkenberg. Yo no sé si hubiese sancionado a Yuki Tsunoda, pero desde luego la culpa de esa acción la tiene más el piloto japonés. Berman me dio la sensación que era más un pasajero. Y a partir de ahí, pues bueno, pasajero también fue Esteban Ocon, porque terminó en el fondo de la parrilla, otro fin de semana en donde el piloto francés está desaparecido frente a un Berman que parece que cada fin de semana va a más. Va a menos Aston Martin, dependiendo de la ronda. Fernando Alonso por lo menos rasca un punto en esta carrera, Lance Stroll fuera de la zona de puntos. Stroll por lo menos con la estrategia yo creo ideal, al igual que la de Charles Leclerc, que el neumático blando al principio le permitió atacar y no se deshizo tanto como esperaban, y al final el neumático medio en las últimas vueltas le permitió atacar a Liam Lawson por delante y consolidar esa 12ª posición remontando 7 puestos. 7 puestos para compensar los 5 que había perdido por cargarse de manera demencial a Esteban Ocon en la carrera sprint del sábado. Y hay cosas de Lance Stroll de verdad que me fascinan, porque este fin de semana ha superado a Nick Heidfeld en experiencia en Fórmula 1, en más grandes premios disputados en Fórmula 1, y el sábado jugó a bolos con Esteban Ocon de una manera que dices, esto te lo firma Mazepin y me lo creo, pero Lance Stroll ya con los años que lleva, ¿qué quieres que te diga? Sigue fascinando, sigue sorprendiendo. Y con Alonso pues sigue sorprendiendo la mala suerte que tiene. No voy a repetir lo del accidente de la sprint porque lo he mencionado en el fragmento de Oscar Piastri. Y en carrera pues bueno, su salida no fue buena porque perdió 2 posiciones, pero ganó las 2 posiciones de Sainz y Antonelli y se quedó en esa 10ª posición. Así que por lo menos un punto en un fin de semana de estos en donde se esperaba ya que Aston Martin volviese a caer después de sorprender un poquito más con el ritmo en el circuito de Marina Bay. Y a partir de ahí, fuera de la zona de puntos, tanto Liam Lawson como Isaac Hadjar, especialmente decepcionante el fin de semana de Hadjar porque tuvo un accidente en clasificación y luego en carrera su estrategia de salida con el neumático duro digamos que no fue la ideal. Liam Lawson se quedó en 11ª plaza persiguiendo a Fernando Alonso. Parecía al final que podía entrar en zona de DRS, pero se distrajo también un poco batallando con Lance Stroll. Jugada de equipo quizá, y Liam Lawson se quedó fuera del top 10. Fuera del top 10 también los 2 pilotos de Williams, Sainz con el abandono que mencionábamos antes con Andrea Kimi y Antonelli, y Alex Albon que también tuvo un percance, tocó a Bortoleto en la primera vuelta, trompeó y aprovechó el virtual safety car de Carlos para quitarse de encima el neumático blando, creo que fue. Neumático duro, ya no recuerdo muy bien, sinceramente, con qué neumático salió. La cuestión es que estuvo peleando con Hadjar y con toda esta tropa. No pudo recuperar lo suficiente como para acercarse a un top 10, que era factible para Williams en términos de ritmo este fin de semana. Y a partir de ahí, el equipo Alpine, con Franco Colapinto por delante de Pierre Gasly. Lo único que tengo que decir de una carrera más en donde Alpine ha terminado en el fondo de la parrilla es que Franco Colapinto, ole tus huevos. Ole tus huevos, porque yo sinceramente, ya sabéis que a mí, por ejemplo, el tema órdenes de equipo, ya en el caso de McLaren me frustra, a pesar de que comprendo por qué están haciendo esas órdenes de equipo, de que están peleando por lo mismo, de que no quieres un accidente entre tus 2 pilotos, que estáis luchando por algo grande, que puede llegar Max Verstappen, a pesar de que cada una de esas radios causa mi más absoluto desprecio, lo puedo entender. Puedo entender por qué llevan a cabo estas órdenes, por qué lo quieren tener todo controladito, ya desde Australia. Pero cuando escucho una orden de equipo para preservar una 17ª posición, yo no entiendo nada. Yo creo que Franco Colapinto tampoco lo entendió y los hinchas argentinos tampoco lo entendieron. Porque es que no tiene ningún sentido. No es que estamos gestionando combustible con los 2, entonces quedaos igual. Chico, ¿qué más da? ¿Qué más da una 17ª que una 18ª posición? ¿Qué más da? ¿Tan poco confías en tus 2 pilotos que crees que peleando por una 17ª posición de nada van a chocar? ¿Tanto desconfías de Gasly y su defensa? ¿Tanto desconfías de Colapinto y su ataque? No tiene ningún sentido. Estaba Colapinto sufriendo para defenderse de Bortoleto porque Gasly ya no le quedaban neumáticos. Colapinto había gestionado mejor los neumáticos y de ahí que se creara esa situación a final de carrera en donde podía adelantarle. Y de repente va a adelantarle. No lo hagáis. Mantened posiciones. Yo cuando una orden de equipo puede ser comprensible, a tope con la orden de equipo. Pero cuando tienes una situación así, en donde es un piloto que no tiene contrato para el año que viene, y le estás pidiendo que vaya rápido, y que demuestre que tiene más potencial por exprimir y que puede plantar cara al piloto al cual sí que tiene renovado.
que te pueda demostrar que puede ir más rápido y le pidas que no lo haga, es absolutamente incomprensible. No sé, esa orden no tenía ningún sentido. Así que, ole sus huevos, es lo que dije yo aquí en este sofá que no veis, en el momento en el que vi por la tele que Colapinto pues le metía al coche a Pierre Gasly y le adelantaba. Ole tus huevos, porque es una orden absolutamente incomprensible. Y es una orden que ahora parece que le va a crear algún tipo de problema, porque de repente aparece Steve Nielsen y dice, no, es que las órdenes desde el pitwall son definitivas. Entonces, aunque haya sido una 17ª posición, que estas cosas las vamos a revisar y quizá habrá consecuencias. Chico, ¿qué queréis? O sea, le dais el peor coche de la parrilla a Franco Colapinto. Le metéis en mitad de temporada, en lugar de meterle ya desde el principio, que es lo que tendríais que haber hecho, y haberle dado su pretemporada y su tiempo para prepararse. Llega el momento en donde puede plantar cara a Pierre Gasly, le planta cara y queda por delante, porque la racha de esta segunda mitad de la temporada a la vista está, y ahí están los números. Colapinto está ahora mismo a la altura, pero aún así quieres ver más por su parte. Que no vas a ver mucho más porque el monoplaza es el que es, pero dentro de lo que hay, tienes que dejarle demostrar. Y ahora está pegado a Pierre Gasly, está a 3 décimas, tiene el adelantamiento de DRS más fácil de todos los tiempos a su alcance. Y no es que estás preservando posición porque, chico, de verdad, Alpine sigue siendo Alpine. De verdad, bienvenidos a la aventura maravillosa que supone fichar por el equipo Alpine, amigos, que lo conocemos de sobra, este equipo, que sabemos perfectamente cómo funciona, a pesar de las 1000 reestructuraciones que ha habido en los últimos años. En esencia, el equipo sigue siendo el mismo y actúa de la misma manera. Así que no os desesperéis mucho, consejo, estuvimos ahí y de todo se sale. Así que veremos cómo acaba el asunto con Franco Colapinto, Pierre Gasly y el equipo Alpine. Por lo pronto, el que va a terminar el vídeo soy yo. Me voy. Hala, se acabó. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.